Quisiera pedirles a todos que lean de nuevo Génesis capítulo 3, que habla de la caída del hombre, desde la perspectiva de la comprensión. Allí Dios usó su comprensión y entendió perfectamente lo que el hombre necesitaría, y ciertamente ejerció su sabiduría. Si toman este principio y lo aplican desde la primera historia de la Biblia hasta la última, desde Génesis hasta Apocalipsis, podrán ver que para cumplir su propósito eterno, para llevar a cabo su economía, Dios usó la comprensión. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Filipenses 4:5 dice así: sea conocido de todos los hombres lo comprensivo que sois. El Señor está cerca. Hoy, en nuestro tercer Estudio Vida, de 5 que tratan del tema Una vida llena de comprensión y sin afanes, estaremos entrando en estas riquezas que nos expresa Filipenses 4:5. Si nos ha sintonizado en los últimos 2 programas, pienso que estará de acuerdo de que este tema, de llevar una vida de comprensión y sin afanes, es algo importantísimo. Y si no escuchó los programas anteriores, le animamos a que entre en la experiencia de Cristo, quien tiene una vida comprensiva y libre de afanes. En esta ocasión nos acompaña Guido Olivares para darnos los comentarios en este Estudio Vida. Bienvenido, Guido. Es bueno estar aquí con vosotros en este día. Guido, la palabra griega traducida comprensivos se compone de 2 vocablos, y al combinarlos diríamos que esta palabra literalmente significa perfectamente razonable o extensamente razonable. ¿Qué más nos podría usted decir acerca de esta virtud? La palabra griega traducida comprensivos en Filipenses 4:5 se compone de 2 vocablos. El primero de los vocablos es la preposición epi, la cual cuando funciona como prefijo denota extenso o plena. El segundo vocablo es un adjetivo que posee varios significados, tales como razonable, comedido y apropiado. Por consiguiente, podemos decir que el significado de la palabra griega traducido comprensivo es perfectamente razonable o extensamente razonable. Basándonos en este análisis de la palabra griega, así como en nuestra experiencia y las actividades que Dios realiza en su economía y el vivir del Señor Jesús sobre la tierra, nos damos cuenta que para ser verdaderamente comprensivos requerimos muchas otras virtudes. O sea, que la virtud de ser comprensivo es una virtud universal e incluye muchas otras virtudes, tales como la paciencia, el amor, la bondad, la misericordia, la justicia y sobre todo la paz. Todo lo que esperamos recibir del Señor para llevar un vivir que edifique la iglesia está incluido en esta maravillosa virtud llamada la comprensión. Muchas gracias, Guido. Bien, comencemos el Estudio Vida de hoy y queremos mencionar que este mensaje fue dado por el hermano Lee en 1981. Me gusta mucho el ejemplo que él da acerca del padre y la comprensión que él debe expresar con su hijo. Vayamos ya a nuestro Estudio Vida. I'd like to fellowship with you Quisiera compartir con ustedes a little bit further this word forbearance. una palabra adicional acerca de esta expresión, ser comprensivos, Not only based upon the definition, que se basa no solo en su definición del griego, sino también conforme a nuestra experiencia. Tenemos que saber que para tener una comprensión apropiada,
necesitamos muchas otras virtudes. En otras palabras, la comprensión es una virtud todo inclusiva, o sea que incluye muchas otras virtudes. ¿Qué es la comprensión? Por ejemplo, uno de sus hijos ha hecho algo malo, lo cual usted vio. Mientras usted está enojado, inmediatamente no lo reprenda ni le pegue. Efesios 6:4 dice, Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando esté enojado, no haga nada, ni diga nada. Solo váyase a su cuarto, hínquese y ore. Y dígale, Señor, quítame este enojo, porque si no, no podré hacer nada con mi hijo. No haga nada hasta que se le haya ido su ira. Y entonces debe tratar de entender por qué su hijo cometió esa falla. Y después de entender la situación, debe ejercitar su sabiduría para determinar si ahora es el tiempo apropiado para hablar con su hijo o si es mejor esperar otro tiempo. Quizás más tarde sería mejor. ¿Ven esto? Esto es sabio. Necesitamos parar, necesitamos dejar que el enojo se vaya y necesitamos ejercitar nuestro entendimiento y sabiduría. Pero también se requiere que tengamos mucho amor y mucha paciencia. Ahora, en cuanto a la iglesia, ahora entiendo por qué 1 de Timoteo 3, 2 y 3 dice que los ancianos, o como está escrito también, el que vigila, sea apacible o comprensivo. Si los ancianos de la iglesia no tienen la suficiente comprensión, esa iglesia nunca podrá ser edificada apropiadamente. Para que una iglesia sea edificada, también se necesita mucha comprensión. Consta de muchas variedades de caracteres y además, en el nuevo hombre hay una gran variedad de nacionalidades, culturas, diferentes pasados y diferentes niveles educativos. Por consiguiente, vaya, los ancianos necesitan mucha comprensión. Creo que ahora podemos entender que la virtud más prevaleciente es nuestra comprensión. Y no solo los ancianos la necesitan, sino también cada uno de nosotros. Todos debemos ser comprensivos. Y la comprensión incluye el entendimiento, la sabiduría, la simpatía, la consideración, incluye el amor, también misericordia, la bondad, la gracia. La comprensión incluye todo esto. Guido, al escuchar este requisito de ser comprensivo, entiendo que es una exigencia muy elevada en cuanto a nuestro vivir. Me gustó mucho la definición y especialmente el ejemplo que se dio acerca del padre y su hijo. Siendo padre, me puedo identificar con la ilustración y estoy 100% de acuerdo que todos los padres necesitamos ser comprensivos al relacionarnos con nuestros hijos. Así que quisiera leer 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 3, el cual se refiere a algunas de las virtudes que se requieren de los ancianos en la iglesia local. Dice así: es pues necesario que el que vigila sea irreprensible, marido de una sola mujer, moderado, sobrio, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, sino apacible, no contencioso, no amador del dinero. Así que tanto el padre de familia como el anciano de la iglesia debe ser comprensivo, o sea, apacible. ¿Qué nos puede comentar usted acerca de esto, Guido? Esta palabra apacible en Timoteo 3:3 significa transigente, accesible, templado, razonable y considerado al tratar a otros, o sea, sin rigidez. En nuestra condición caída humana, esto es algo imposible de lograr. Solo en Cristo podemos ser dóciles, considerados al tratar a otros, nunca contenciosos, siempre comprensivos y siempre apacibles. Esto es algo maravilloso. Ciertamente nos gusta que nos traten así y también queremos relacionarnos con otros de esta manera,
ya sea en la familia como en la iglesia. Y estoy muy contento por lo que este libro de Filipenses nos ha mostrado acerca de la experiencia de Cristo. Porque si no disfrutamos a Cristo, ¿quién poseerá estas virtudes? Todas estas virtudes se imparten en nosotros cuando disfrutamos a Cristo como nuestra vida, en nuestro diario vivir. Es decir, en nuestra vida cotidiana con nuestros familiares y en nuestro trato con los creyentes. Estamos aprendiendo a vivir a Cristo, a participar de Él y permitir que Él se infunda en nosotros con todos sus atributos divinos y sus virtudes humanas. Ciertamente, cada uno de nosotros debe reconocer que al menos hasta cierto grado hemos fracasado en cuanto a expresar la comprensión en nuestro trato con otros. Se dio el ejemplo de que no debemos disciplinar a nuestros hijos si estamos enojados. Ciertamente he fracasado en cuanto a esto muchas veces. He disciplinado estando enojado, cuando después me di cuenta de que debería haber esperado. Lo mejor es ir al cuarto, ponernos de rodillas y orar para pedirle al Señor que nos quite la ira. Entonces tendremos paz y claridad de mente, y bajo la luz divina tendremos sabiduría con respecto al tiempo y a la manera de disciplinar a nuestros hijos. De este modo podremos experimentar a Cristo y dar a conocer lo comprensivo que Él es, incluso al disciplinar a nuestros hijos cuando son desobedientes. Y lo mismo se aplica en la función. Como anciano en una iglesia local, ¿cuánto necesitamos esta virtud en nuestro trato con todos los demás creyentes? ¿Y cómo podría usted definir esta palabra, comprensión? Creo que esta es la mejor definición que he oído y el mejor ejemplo que he oído en cuanto a lo que significa ser comprensivo. Ser comprensivos significa ser perfectamente razonables, comedidos y apropiados en todo aspecto. Esto es algo que solamente podemos manifestar al experimentar la vida de Cristo. Por eso debemos de invocar el precioso nombre del Señor Jesús constantemente. Así podremos disfrutar a Cristo cuando estamos escuchando quejas de partes de una hermana o un hermano. Y podemos escucharlos sin comentar, sin criticar, sin juzgar, hasta que acaben todo el relato. Esto requiere más de lo que tenemos en nosotros mismos, pero esto es ser comprensivos. El Señor Jesús fue comprensivo cuando vivió por 33 años y medio sobre la tierra, así que lo necesitamos a Él. Necesitamos que Él sea nuestra vida, nuestras virtudes, nuestra paciencia, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría. Para edificar la iglesia se requiere que seamos comprensivos en nuestro trato con otros. El apóstol Pablo, al principio de esta epístola, en Filipenses 1:21, dice, para mí el vivir es Cristo. Y concluye en Filipenses 4:5 diciendo, se ha dado a conocer a todos los hombres lo comprensivos que sois. Y ciertamente estas dos frases están estrechamente ligadas, pues necesitamos vivir a Cristo para tener la virtud de ser comprensivos. En esta próxima sección veremos lo comprensivo que ha sido Dios al tratar con el hombre. Continuemos con Witness Lee. Let us come to see what forbearance God has exercised in His economy. Entonces avancemos para ver lo comprensivo que Dios ha sido en su economía. Inmediatamente después de la caída del hombre, Dios empezó a mostrar su comprensión. Quisiera pedirles a todos que lean de nuevo Génesis capítulo 3, que habla de la caída del hombre, desde la perspectiva de la comprensión. Allí Dios usó su comprensión y entendió perfectamente lo que el hombre necesitaría, y ciertamente ejerció su sabiduría. Si toman este principio y lo aplican desde la primera historia de la Biblia hasta la última, desde Génesis hasta Apocalipsis, podrán ver que para cumplir su propósito eterno, para llevar a cabo su economía, Dios usó la comprensión. Dios ejerció su comprensión con mucho entendimiento, con mucha sabiduría, con mucha misericordia, con bondad, con amor, gracia
y con mucho suministro de vida. Aún el suministro de vida está incluido en la comprensión. Dios nunca nos pidió que hiciéramos algo sin haber considerado nuestra necesidad. Él considera lo que necesitamos y lo suministra. Y su manera de suministrarnos está incluido en su comprensión. A todos nosotros nos ha sido dado a conocer lo comprensivo que Dios es. Y dice pues, sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois. Dios estableció un buen ejemplo, un buen modelo de esto. Dios hizo conocida a todos los hombres lo comprensivo que Él es, a través de todas las generaciones. ¿En qué forma? En su manera de ser razonable, de adaptarse y ser considerado. Dios nunca nos ha pegado o castigado sin haberlo considerado apropiadamente. Todos hemos tenido la experiencia de haber sido castigados por Dios aún años después que cometimos cierto error. Dios ciertamente es un Dios de comprensión, lleno de entendimiento, lleno de sabiduría, lleno de consideración, de simpatía, de misericordia, de bondad, de amor y de la suministración de vida. Esto es el ser comprensivo. Guido, no podemos más que decir amén a esta palabra que acabamos de escuchar. Es maravilloso ver lo comprensivo que Dios es en su trato con nosotros y ver cómo esta virtud incluye todo lo que Él es. Sin la comprensión de Dios, definitivamente no habría evangelio, ¿verdad? Así es. De hecho, la comprensión de Dios es el Evangelio. Temo que mucha de la predicación del Evangelio esté basada en el temor y el miedo. Tenemos pavor de acabar en el lago de fuego. Tenemos pavor de acabar en el infierno, en la perdición eterna. Ciertamente, debemos ser advertidos de que Dios es justo y santo, pero es por la misma misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Debemos comprender que el Evangelio es la comprensión de Dios puesta en acción. El Evangelio es la comprensión de Dios puesta en acción y manifestada. A lo largo de nuestras vidas, Dios se ha mostrado muy comprensivo, muy razonable con nosotros, y de esta manera nos ha amado, nos ha disciplinado y nos ha cubierto todas nuestras necesidades. Y me pude identificar con lo que el hermano Lee dijo acerca de ser disciplinado por el Señor. A veces el Señor se demoró largo tiempo, años, en disciplinarme. Pero el Señor sabe cómo hacer las cosas, en el debido tiempo y de la manera adecuada. Dios ha sido comprensivo con el hombre desde el tiempo de la caída y a lo largo de todos los siglos. Creo que todos podemos reconocer que Dios ha mostrado su comprensión con cada uno de nosotros. Él ha sido plenamente razonable con nosotros. Hermanos, Él es justo, sí, pero también Dios es comprensivo. Él es comprensivo en cuanto a nuestra condición, y Él nos suministra la gracia para llenar nuestras necesidades. Como parte de su comprensión, debido a nuestras circunstancias difíciles, Dios abundantemente nos abastece de su vida. Guido, tengo que reconocer que muchas veces en el pasado fracasé como padre al disciplinar a mis hijos, solo exigiéndoles pero sin darles el suministro que necesitaban. Pero cada vez que Dios nos presenta una exigencia en su consideración y como parte de su comprensión, Dios nos provee el suministro de vida. Esto es maravilloso. Bueno, continuemos entonces con el estudio vida y el hermano Witness Lee. Now, here is a point. Ahora, aquí hay un punto que no entendemos fácilmente. No crean que es algo simple el dar a conocer a todos los hombres lo comprensivo que somos. No. La comprensión requiere el crecimiento. Aún físicamente, cuanto más crecemos, más comprensivos somos, pues requiere la madurez.
Así que Pablo continúa del versículo 4:5 a la última parte del capítulo 4. El versículo 11 que dice, pues he aprendido a contentarme. He aprendido el secreto, así a estar saciado como a tener hambre. Es decir, he aprendido el secreto de estar contento en cualquier circunstancia. Si alguien ha de ser comprensivo, primeramente debe ser una persona que está satisfecha. Nosotros mismos, primeramente, debemos contentarnos, porque si no tenemos el contentamiento de vida en nuestro vivir, nunca podremos ser comprensivos. Así entonces podemos ver que para tener la comprensión apropiada, se requiere la madurez en vida. Requiere la vida de Cristo que nos satisface. Si tenemos la madurez y el contentamiento, no seremos niños, ni tendremos hambre, ni estaremos vacíos, sino que seremos personas maduras. Tal vez usted diga que no es una persona muy madura. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios que de todas maneras ha madurado. Relativamente ya no es un niño. Hasta cierto grado ha madurado. Y en su madurez sí disfruta el contentamiento de la vida del Señor. De manera que tiene el contentamiento y la satisfacción. Y luego será fácil para usted ejercitar la comprensión. Debo decir esto, que cuando los ancianos son maduros y están contentos, es muy fácil para ellos ejercer su comprensión en la iglesia, la casa de Dios. Saben que cuando un padre es maduro y contento, es muy fácil para él ser comprensivo con su familia. Debemos darnos cuenta que cuando vivimos una vida llena de comprensión, ese será un tiempo sin ansiedades. Si no tenemos comprensión, ciertamente estaremos llenos de ansiedades. Guido, si estamos contentos y satisfechos disfrutando la vida de Cristo, en esa condición, espontáneamente seremos comprensivos en nuestro trato con los demás. Pero sin disfrutar a Cristo y crecer en la vida divina, definitivamente no podemos ser comprensivos. Bueno, esto nos muestra que debemos tener una vida de oración. Debemos permanecer en la presencia del Señor, debemos volvernos a Él en toda situación y disfrutarlo, pues solo así estaremos contentos y satisfechos. Cualquier circunstancia que no alcance esta norma solo tendrá como resultado la ansiedad. ¿Es tan fácil estar ansioso? Aún sobre los detalles más pequeños si no disfrutamos la presencia del Señor y si no recibimos su suministro de vida. Cuando disfrutamos su abundante gracia y suministro, ningún problema es grande. Pero si tratamos de esforzarnos por cuenta propia en ser comprensivos, pacientes, transigentes, templados, estaremos preocupados, ansiosos, afanados e impacientes. La virtud de la comprensión es el resultado, el fruto de disfrutar a Cristo en la palabra, en la comunión y en la oración. Esta es la opción. O aprendemos a ser comprensivos disfrutando a Cristo subjetivamente, o estaremos llenos de ansiedad en medio de todas las circunstancias difíciles. Así que, para edificar la iglesia, se requiere de la comprensión. Este es el atributo todo inclusivo de Cristo, el cual Él forja en nuestras virtudes humanas para que Él sea expresado en nosotros. Es muy interesante ver cómo la Biblia conecta estos dos extremos de la vida humana. Disfrutar a Cristo tiene como resultado, por una parte, el ser comprensivos y por otra, estar sin ansiedad. Y esto es una manera muy preciosa para terminar nuestro estudio vida de hoy. Muchísimas gracias, Guido, por su participación en el programa. Gracias por haberme permitido de nuevo estar en el programa. Estudio Vida de Filipenses. Un estudio detallado de la epístola de Pablo en la que se mencionan todos los puntos importantes y sobresalientes de este libro.
El libro de Filipenses trata de la experiencia subjetiva de Cristo y de cómo podemos entrar en lo que Dios ha preparado para nosotros. En estos 62 mensajes del estudio Vida de Filipenses, Witness Lee abre el libro para mostrarnos cómo podemos vivir a Cristo, cuando dice porque para mí el vivir es Cristo, y cómo en cualquier circunstancia podemos disfrutarlo y magnificarlo. El estudio Vida de Filipenses es un juego de 3 tomos que nos muestran las riquezas profundas de la epístola y nos llevan versículo tras versículo para entender todo lo que contiene. Al final de estos mensajes, el hermano Lee dio 7 mensajes solo de una palabra, solo de la palabra gentileza, que fue traducida en la versión Recobro como comprensivos en Filipenses 4. ¿Se imaginan que el hermano Lee dio 7 mensajes para entender el significado solamente de esta palabra? Este es un estudio para todos los que desean profundizar en la epístola de Pablo a los Filipenses. Pueden obtener este juego de 3 libros y 62 mensajes en el estudio Vida de Filipenses por Witness Lee. Pídalo en su librería cristiana o llámenos para decirle cómo puede obtenerlo. El estudio Vida de Filipenses por Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.